nombre es César Miguel Jaramillo y les voy a hablar del punto medio de un segmento de una recta. El punto medio de un segmento es un punto que está sobre el segmento y se ubica a la distancia igual de los puntos extremos. En los problemas geométricos son frecuentes los casos cuando es necesario hallar el punto medio de un segmento, dado expresado con dos puntos de sus extremos, por ejemplo en los problemas sobre la mediana, la línea media, etc. Cada una de las coordenadas del punto medio de un segmento es igual a la semisuma de las coordenadas respectivas con sus extremos. Este es un ejemplo de un problema y se resuelve con esta fórmula, hallando las coordenadas de x, sumándolas y dividiéndolas entre 2 y asimismo con las coordenadas de y. Ahora les voy a hablar de una distancia de un punto a una recta. La distancia de un punto a una recta es la longitud de un segmento que, partiendo del punto del plano, sea perpendicular a la recta. Para que la longitud de ese segmento sea la mínima, el segmento y la recta deben de ser perpendiculares. Hay que poner necesariamente la ecuación de la recta en su fórmula general y sustituir en la ecuación los valores de las coordenadas del punto. El resultado se expresa en un valor absoluto. Esta es la fórmula general. Distancia igual a A por X más B por Y más C entre raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Sabiendo las coordenadas del punto P, X, y la ecuación general de la fórmula, la distancia se obtiene por la fórmula. Este es un ejemplo de un problema. Calcular la distancia mínima entre el punto A con coordenadas 2x y la recta 2x más 3y menos 5. Aquí solamente vamos a agarrar el valor de las x, de la coordenada x y y, las vamos a identificar y después vamos a sustituir en la fórmula general. Aquí viene A por X más B por Y más C, que vendría siendo el 2 sería el A, el 3 el B y el 5 el C. Ya teniendo los valores identificados, solamente sustituimos 2, que es A, por 2, que es X, más 3, que es B, por 5, que es Y, menos 5, que es la C. También aquí en la raíz cuadrada pues sería A, son 2 más 3, que es B. Ya identificando los valores solamente hacemos las operaciones. Estos palitos son un valor absoluto. Estos los utilizamos por si en dado caso aquí da un valor negativo, al momento de quitarlos automáticamente da positivo. Esto para que nunca vaya a quedar un valor en negativo. Bueno, aquí está el resultado y esto sería todo de mi parte. Yo soy María Alejandra Luna Guerra y les voy a hablar sobre ángulos entre dos rectas. En el espacio, dos rectas pueden ser coincidentes, paralelas, secantes o bien solo pueden cruzarse. Los ángulos que determinan se definen de manera distinta en cada caso, siendo así como si dos rectas son coincidentes o paralelas forman un ángulo de 0 grados. Si dos rectas son secantes, determinan 4 ángulos iguales de 2 en 2. El menor de los dichos ángulos se define como el ángulo entre las rectas. Si dos rectas se cruzan, el ángulo entre ellas es el más pequeño de los ángulos que forman la paralela a la de las rectas que cortan con la otra. En un ángulo entre dos rectas, un ejemplo R y S es el menor de los posibles ángulos que aparecen. Son dos ángulos, uno de ellos es agudo y el otro es obtuso, a no ser que sean perpendiculares. Estos ángulos siempre forman un vector directo con R y otro con S, los cuales los podemos expresar como R
S y estarán comprendidos entre 0 y pi entre 2. Como podemos ver en las imágenes de abajo, el ángulo entre dos rectas se cortan en el plano cartesiano, se pueden calcular por dos procedimientos, a partir de sus vectores directores o a partir de sus pendientes. Se toma siempre el ángulo menor de los dos pares que se forma al cortarse la recta. Bueno, mi nombre es María del Rosario. Yo les voy a hablar de la pendiente de una recta. Bueno, la pendiente de una recta es la tangente del ángulo que se forma la recta con la dirección positiva del eje de las abscisas, y este se denota con la letra M. En pocas palabras, bueno, la pendiente de una recta nos indica cuando aumenta o cuando disminuye una altura, de una coordenada en y pues esto es conforme a la coordenada X. O bien, también la podemos diferenciar porque la pendiente puede ser la medida de inclinación de una recta, es decir, la pendiente es el número que nos va a indicar qué tan inclinada se encuentra una recta. Bueno, para entenderlo mejor, supongamos que estamos caminando sobre una recta. Bueno, no sé si se ve. Supongamos que vamos caminando por esta recta. ¿Sí se ve, muchachos? Yo no veo. Más o menos, poquito. Ahí se lo acerco más. No, ¿verdad? Bueno, supongamos que estamos caminando por una recta, un tanto inclinada, y que caminamos de izquierda a derecha, de acuerdo al plano cartesiano. Caminamos por un eje positivo, conforme vamos subiendo esta recta, los números van aumentando, entonces conforme van aumentándose nuestra distancia horizontal de izquierda a derecha, también vemos que nuestra distancia vertical en el eje Y va a aumentar, porque como estamos moviéndonos en una línea inclinada, estamos aumentando también nuestra altura. Hay varios tipos de pendiente, como lo es la pendiente positiva de izquierda a derecha, la pendiente cero que va sobre el mismo eje y la pendiente negativa, que pues como ya sabemos, ¿verdad? Negativa pues hacia abajo según el plano cartesiano. También existe otra pendiente que es infinita. Y ¿le puedes cambiar, César? Y por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se calcula la pendiente. En la número 1 dice que se encuentra la pendiente de una recta que pasa por dos puntos según el plano cartesiano en el A y el B, que es 2,1 y 4,7. Siendo así que M, que viene siendo la pendiente que vamos a calcular, y en la 2, la pendiente de la recta que pasa por dos puntos. Y la recta casi siempre no tiene pendiente, ya que la división es cero o es infinita. O sea, por ejemplo, como les decía, hay varios tipos de pendientes. Y eso sería todo. Dijo que le va a explicar un poco sobre la ecuación de una recta en sus distintas formas. Mi nombre es Daniel y yo le voy a explicar un poco sobre la forma ordinaria y la forma general. La ecuación de la recta se representa en términos de la pendiente m y la ordenada al origen b. Si la pendiente m, la cual
se representa por la inclinación de la recta, así como en estas dos gráficas que tenemos aquí de ejemplo. Si esta inclinación es positiva, obtendremos una gráfica como la de la figura A. Esto es cuando es positiva. Si la pendiente es negativa, obtendremos una gráfica como la de la figura B. Cabe mencionar que el valor de B representa el valor de la ordenada Y, donde la recta intersecta en este eje, en este mismo eje. Esto es en el ejemplo en el que sea negativa. Esta es la forma o fórmula que nos va a servir para solucionar estos problemas. Y es igual a m por x más b. Esta es la forma ordinaria. Les voy a explicar un poco sobre la forma general de la ecuación de una recta. En esta forma, la ecuación de la recta se representa por coeficientes enteros y debe ser igual a 0. La forma simbólica es esta, es una forma que ya conocemos, dado que la usamos en la fórmula general, donde a por x más b por y más c es igual a 0. Donde a, b y 0 son números enteros y normalmente pues tomamos estos valores para sustituirlos en la fórmula. Aquí hay una pequeña nota: cuando la ecuación se presente en esta forma, el término de la a debe ser positivo, donde a, b y c son los coeficientes de la ecuación y x y y son las variables. Y ahora viene mi compañera Marlene a explicarles un poco sobre la forma sintética de la recta. Y aquí vamos. La forma simétrica o cónica se puede transformar en la ecuación normal y la pendiente es m igual a b sobre a. Asimismo, la ecuación simétrica se puede obtener a partir de la ecuación normal. Nosotros conocemos dos puntos por donde pasa la recta, que corresponde a las intersecciones de la recta o los ejes, que es A y B. A partir de estas condiciones vamos a encontrar la ecuación de la recta y vamos a tratar de reconocer esa información conocida, y utilizamos la ecuación de la recta en la forma de dos puntos, y es y menos y1 igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y menos 0 es b menos 0 sobre 0 menos a. Tendría siendo x menos a. Y menos igual a b sobre a. Y x es igual a a. Y a por x por y, que es igual a menos b por x más a por b. Y a por y más b por x, que es igual a por b. Y pues eso es todo por nuestra parte sobre la recta. Esperemos que no existan dudas, y cualquier duda pues ahí estamos con nuestros compañeros para resolverla. Eso es todo de nuestra parte. Buenas tardes, según sea el caso en que esté viendo el video. Como parte de la exposición grupal, a mí me tocó exponer los procesos para obtener la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Esta ecuación viene de la fórmula de la pendiente que conocemos de m es igual a y menos y1 sobre x menos x1. Y en la imagen podemos ver una gráfica de una recta genérica con dos puntos trazados. La ecuación lineal en la forma punto pendiente. Y aquí podemos explicar cada parte de la ecuación en el ejemplo gráfico de y menos y1 es igual a m por x menos x1, donde m indica lo que es la pendiente y x1 y y1 son las coordenadas del punto de desarrollo y la sustitución de la ecuación. Como bien ya le expliqué ahorita, la fórmula de la pendiente es m es igual a y menos y1 sobre x menos x1. Y de acá mismo podemos hacer el despeje de y menos y1 para que nos quede la ecuación que ya conocemos. Y la ecuación que ya conocemos para resolver este tipo de problemas es y menos y1 igual a m por x menos x1,
lo que hicimos fue pasar x menos x1 que multiplica m para obtener el resultado de y menos y1. Las aplicaciones de esta ecuación es cuando nos dan solo un punto en la línea o nos dan la pendiente de la recta. Y aquí es cuando la podemos aplicar. Y para ejemplo tenemos hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos A, que sus coordenadas son menos 3, 1, y B, que sus coordenadas son 5,2. Y para hacerlo más sencillo o explicarlo de mejor manera, les voy a exponer los datos que tenemos hasta ahora. x1 su valor es menos 3, y1 su valor es menos 1, y x2 su valor es 5, y2 su valor es 2. Y el desarrollo. Lo primero que tenemos que hacer es sustituir la fórmula. Y le damos a cada letra o a cada concepto su valor. En este caso nos quedó nos quedó igual a y menos por menos 1, igual a menos 1 que suma menos 2, sobre menos 3, menos 5, que multiplica x menos por menos 3. Y entonces hacemos las operaciones indicadas y nos queda y más 1 es igual a menos 3 sobre menos 8, que multiplica x más 3. Y si pasamos el 8 para multiplicar lo del primer miembro, tenemos 8 es igual a queda la ecuación 8 por y más 1 igual a 3 por x más 3. Y haciendo la multiplicación, como resultado obtenemos 8y más 8 igual a 3x más 9. El resultado final, tenemos la ecuación, nos queda 3x menos 8y más 1 igual a 0. Y lo podemos representar de manera gráfica de la siguiente manera. 5,2 para el punto 1 y menos 3, menos 1. Y tenemos los 8 en el eje de las x y los 3 en el eje de las y. Y de esta manera sería resuelto el ejemplo. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Al origen. ¿Qué es la forma pendiente ordenada al origen? La forma pendiente ordenada al origen es una representación específica de las ecuaciones lineales y tiene la siguiente estructura general, donde y es igual a m por x más b. M representa la pendiente que indica cuando aumenta o disminuye el cambio en x y cuando aumenta una unidad. La B representa la ordenada al origen, que se encuentra en el punto donde la recta corta en el eje Y. La forma pendiente ordenada al origen tiene tres funciones: la función decreciente, la función decreciente y la función constante. Pendiente positiva. Al aumentar los valores de la variable independiente x, aumentan los variables de la variable dependiente y. Por lo tanto, la función es creciente. La pendiente negativa. Al aumentar los valores de la variable dependiente x, los variables de la dependiente y disminuyen, por lo tanto la función es decreciente. Pendiente nula. Al aumentar los valores de la variable dependiente x, los valores de la variable dependiente y no varían, por lo tanto la función es constante. Volviendo a las funciones crecientes, decrecientes y función constante, una función decreciente es cuando la recta pasa desde el punto negativo a un punto positivo. La función decreciente viene siendo lo contrario, cuando una recta pasa desde el lado positivo al lado negativo. Y la función constante es cuando está en una recta constante. Para entender un poco mejor la forma ordenada al origen, tendremos que entender las ecuaciones lineales. ¿Qué es una ecuación lineal? De dos variables. Una ecuación lineal tiene la forma general ax más by más c, que viene siendo igual a 0, donde a, b y c representan números reales y las tres no pueden ser iguales a 0 a la misma vez. Ahora un ejemplo. En este ejemplo nos dice encontrar la ecuación de la recta que pasa por los puntos menos
1,6 y 5 menos 4. Volviendo a la ecuación de la pendiente ordenada al origen, nos dice que y es igual a m por x más b. Que esto significaría que es el cambio en y con respecto al cambio en x, que esto es igual al alza entre el avance, y en otras palabras, esto da lo mismo que y2 menos y1 entre x2 menos x1. Ahora solamente nos sustituiríamos los puntos que nos están dando, que viene siendo -4, menos 6, que viene siendo y2 viene representando menos 4 y y1 menos 6 entre x2 menos x1, que x2 representaría 5 y x1 menos 1. Esto nos daría a 10 estos, que los simplificaríamos a 5 tercios menos 5 tercios. Ahora ya tendríamos la ecuación ordenada al origen, pero tendríamos que buscar cuál es el valor de b. Para esto tendríamos que sustituir o encontrar cualquiera de estos dos, tendríamos que agarrar cualquiera de estos dos valores para encontrar el valor de b. En este caso sustituiríamos que el valor de y, cuando y1 vale 6, x1 vale menos 1. Entonces se sustituiría 6 es igual a menos 5 tercios por menos 1, que viene siendo x más b. Entonces se sacaría los 5 tercios menos 5 tercios, después se anularían y nos quedaría 6 menos 5 tercios es igual a 18 tercios, menos 5 tercios es igual a 13 tercios. Y la ecuación ordenada pendiente al origen nos quedaría que y es igual a menos 5 tercios por x más 13 tercios. Por lo tanto, al graficar el problema nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría que es una función decreciente, porque podemos ver que viene del lado positivo al lado negativo en el cambio que hay en y con respecto a x. Buenas tardes, nosotros vamos a presentar lo que viene siendo el lugar geométrico y cónicas. Ahorita mi compañera Judith les va a hablar. Bueno, pues primeramente vamos a hablar un poco del origen de las secciones cónicas. Estos tuvieron origen en la antigua Grecia cerca del año 1000 y las definieron como las secciones de un cono circular recto. Bueno, se le conoce como secciones cónicas a todas las curvas de intersección entre un cono y un plano. Si dicho plano no pasa por el vértice, se obtienen las cónicas propiamente dichas. Hay 4 secciones de cónicas, como se explica en la imagen. Podemos hacerlo con nuestra mano, o sea, para explicarlo un poquito mejor, sería la hipérbola, la parábola, la elipse y la circunferencia. Bueno, yo les voy a hablar de lo que viene siendo el lugar geométrico. ¿Sí? Oh, rayos. Disculpen, se movió un poquito. En el área geométrica analítica, el concepto de lugar geométrico implica contratar o determinar la superficie creada en un eje de coordenadas a partir de la ecuación determinada. Esto quiere decir que la ecuación matemática tiene una representación gráfica concreta, que puede ser una recta, una curva, una parábola o cualquier otra figura. Bueno, por final, nada más les voy a dar lo que viene siendo un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo. Que tengamos una circunferencia de, digamos, 1 metro de diámetro,
tendríamos dos puntos, lo que vendría siendo el punto A y el punto B. El punto A sería el centro del círculo y el punto B sería la orilla del círculo. Si trazamos una línea imaginaria desde el centro del círculo hasta la orilla, tendríamos lo que vendría siendo el radio. Esa misma línea, ese radio, sería un ejemplo de lugar geométrico. Pues por nuestra parte sería todo. ¿Algo más que quieras agregar, Judith? Sería todo. Sería todo. Muchas gracias. El tema de circunferencia y de parábola. ¿Qué es una circunferencia? De manera formal, una circunferencia se define como el lugar geométrico de los puntos en el plano del plano equidistante. ¿Qué quiere decir equidistante? Que se refiere a algo que se encuentra de la misma distancia de punto A a punto B. Elementos básicos de la circunferencia es el centro, el radio, la cuerda, el diámetro, la recta secante, que es la recta que corta dos puntos de cualquier nodo de la circunferencia, la recta tangente, recta que toca la circunferencia de un solo punto y es perpendicular al radio, y el arco, que en particular un arco puede ser de una porción de la circunferencia, puede ser solo una pequeña parte o una parte más o menos grande. La circunferencia y su ecuación, la ecuación ordinaria. La circunferencia se define como el lugar geométrico de los puntos del plano equidistante, el punto fijo del A a B, que llamamos centro, donde se encuentra donde la distancia R se llama radio, así lo tenemos en la siguiente fórmula, que es la raíz cuadrada de x menos a cuadrado más y menos b al cuadrado es igual al radio. Esta fórmula la despejamos y nos quedaría de forma de x menos a cuadrada más y menos b cuadrada igual al radio cuadrado. La ecuación general, para resolverla simplemente desarrollamos los binomios al cuadrado, que sería de la forma x cuadrada menos 2ax más 2 más a cuadrada más y cuadrada menos 2bi más b cuadrada igual a el radio cuadrado. Y simplemente los regrupamos para poderlo usar de la manera en la fórmula general. Y les voy a presentar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos en un centro, de un plano cartesiano que está en la coordenada 2.5 y sabemos que el centro tiene de radio 3. Entonces simplemente lo sustituimos de la fórmula que teníamos. Se sustituye el x y x menos 2 cuadrados más y menos 5 al cuadrado igual a 3 al cuadrado. Lo desarrollamos al binomio al cuadrado y quedaría como x cuadrada menos 2x por 2 más 2 al cuadrado más y al cuadrado menos 2y por 5 más 5 al cuadrado, eso es igual a 9, ya despejado. Resolvemos las multiplicaciones y lo acomodamos para la fórmula general. Entonces ya de esto simplemente quedaría x cuadrada menos 4x más 4 más y cúbica, menos 10y más 25 menos 9, que sería igual a 0. Simplemente lo acomodamos de la siguiente manera para poderlo usar en la fórmula general, que sería x cuadrada más y cuadrada menos 4x más 10y más 20 igual a 0. Y de esta forma la podremos estar utilizando en la fórmula general. Y a continuación mi compañero Francisco les va a dar unos ejemplos de la parábola. Muy buena tarde, me presento, soy Francisco. Voy a explicarles más o menos de manera general y básica qué viene siendo una parábola.
Pues una parábola es una figura geométrica que tiene de forma de sección cónica, ¿ok? O sea, estamos hablando de que una parábola de manera cónica, dependiendo hacia dónde vaya la inclinación dentro de este cono, se va a ir formando parábolas o distintos puntos geométricos. Por ejemplo, si tenemos un cono así de más o menos así, inclinación, y el cono corta, le hacemos un corte al cono de manera en la punta, se formaría un círculo, pero si lo cortamos de esta manera, así un poco más de rebanada, sería un eclipse, ¿ok? Si lo cortamos ya de plano, el conito lo cortamos un poco más así, más inclinado, se haría una parábola. Y si ya le cortamos la puntita al conito, lo que viene siendo esta puntita, por así decirlo, sería una hipérbola. Continuemos con la explicación general. A partir de cortar pequeños y diferentes un cono de una punta redonda, se puede caracterizar también como lugar geométrico de los puntos que equidizan la recta, o sea, un eje, ¿ok? Y un punto fijo, que viene siendo en este caso el foco. Un dado punto fijo dado, ¿ok? La parábola aparece en muchas ramas de las ciencias aplicadas, en las que las gráficas y ecuaciones, por ejemplo, aquí la estamos viendo, cuadráticas son parábolas, por ejemplo, la trayectoria y caída de cuerpos bajo la influencia de la gravedad, ¿ok? Sub y bajo, esto es una parábola. La ecuación es x igual a ax más bx más c, pero geométricamente existen más ecuaciones para denotarla, desde otros puntos de vista. Continuemos. Bueno, varios elementos. Los elementos que tienen las parábolas para poder aplicarlos ya directamente más en fórmulas, sería, por ejemplo, el eje. Okay. El eje simétrico de la parábola es el punto del eje donde corta la parábola y se llama vértice. Okay. Si tenemos así la parábola, precisamente donde corta, ese le llamamos vértice. La directriz es una línea perpendicular en el que el eje se opone a la parábola de situarse en cualquier punto de la parábola para trazar una línea hasta el foco, y la longitud de esta sería igual a una línea trazada en la directriz. ¿Ok? Otro es el parámetro. El parámetro es una línea perpendicular, ¿ok?, en la directriz paralela al eje de forma de un vector entre el foco y la directriz. ¿Ok? Esos varios puntos son los que definen si es una parábola o si es un eclipse o si es un círculo, vaya. La distancia focal también define mucho. ¿Ok? La distancia focal es la distancia entre el foco y el vértice. Es equivalente al valor del parámetro dividido entre 2. La cuerda, una cuerda es cualquier línea recta que une dos puntos de una parábola, ¿ok? Ya por último es el lado recto de la cuerda focal paralela a la directriz y perpendicular al eje. Su valor equivale doble al parámetro. ¿Ok? Con estos puntos vamos a encontrar o podemos trabajar con una parábola, y también podemos identificar si es una parábola o se trata de otra forma geométrica, cónica. Continuemos. Propiedades de la parábola. Esto es muy importante. Las propiedades de las parábolas son muy importantes, ya que, por ejemplo, a la hora de un examen ya sea admisión, de carrera, para poder identificar de manera rápida y poder trabajar y usar una de las ecuaciones generales o una ecuación de la parábola para poder resolver el ejercicio, es identificando precisamente si es una parábola o no. Entonces, las propiedades de las parábolas son las siguientes, para poderlas identificar de mejor manera y así poder trabajar con ellas. Una parábola se trata de una curva abierta, ¿ok? O dicho de otra manera, consiste en dos ramas sin puntos comunes que prolongan ilimitadamente, ¿ok? Toda parábola tiene un único eje de simetría. Eso es muy importante, donde está situado el vértice de dicha parábola. Otro. Una parábola de orientación vertical, o sea, sobre el vértice, vaya que está, ¿ok? Es convexa cuando sus ramas van hacia arriba, contra la parábola es convoca si sus ramas van hacia abajo, ¿ok? La excentricidad de una parábola es equivalente a la unidad. La excentricidad es coeficiente, que en este caso se calcula dividiendo la distancia del foco hasta el centro de la parábola entre la distancia del vértice y la directriz. Ambas distancias siempre coinciden en el mismo valor. Por último,
De la propiedad anterior se deriva que todas las parábolas son semejantes o similares. Una parábola no tiene ninguna asintota. Asintota, sí. Bueno, ya le expliqué cómo identificar una parábola ahora, pero queremos saber también si se usa de manera aquí en este mundo, ya en el mundo material, claro, aplicamos las matemáticas y dónde podemos encontrar una parábola cada día que vayamos caminando por la calle o dónde se usan precisamente las parábolas. Ok, las aplicaciones de las parábolas son básicamente fenómenos en donde nos interesa hacer unas de luz, por ejemplo, por así decirlo, y luz, sonido principalmente. Ok, por ejemplo, las antenas parabólicas es uno de las lámparas sordas, los faros de los autos, se pueden construir por la misma propiedad de las parábolas, por ejemplo, también hornos solares. Les voy a dar la fórmula general de la parábola para poder resolverlas, ¿no? La fórmula general sería ax al cuadrado más bx más ci más d igual a 0, que es la ecuación de una parábola horizontal en su forma general, ¿ok? Pero si ya la escribimos, más o menos quedaría algo así. Dijimos que es ax al cuadrado más bx más ci más d igual a 0, ¿ok? Sería más o menos así la fórmula general de la parábola para poder resolver un problema de manera general. Esto sería todo por parte mía y muchísimas gracias por su atención. Conceptos, elementos y procesos para obtener las ecuaciones de la elipse y de la hipérbola. Bueno, principalmente la elipse está conformada por, bueno, las características que la conforman se compone de un centro. ¿Qué quiere decir esto? Pues es el punto de intersección de los ejes de un plano. El eje principal o focal es donde se encuentran dos puntos, los cuales son denominados foco 1 y foco 2. Está compuesto también por una distancia focal. ¿Qué quiere decir esto? Que es la distancia que existe entre el foco 1 y el foco 2, y la semidistancia focal, que es la distancia que existe entre el centro de las dos rectas y cada uno de los focos. Bueno, ¿qué es una elipse? Pues la elipse es un lugar geométrico de los puntos ubicados en un plano, tales que la suma de ambas distancias a otros dos puntos fijos en el mismo son los que son llamados focos. La distancia siempre es constante, y quiere decir que si el punto P se mueve con respecto a la circunferencia a la circunferencia achatada que este forma, la distancia siempre va a ser, la suma de las distancias que existe entre ambos focos siempre va a ser la misma. Lo que sí diferencia es que si se mueve este foco, digamos, la distancia entre el P y el punto P y el foco va a ser constante. O sea que si el punto P se mueve hacia la izquierda, el foco con respecto al punto P disminuye, mientras que el foco 2, la distancia entre el foco 2 y el punto P aumenta. Para obtener la ecuación, pues aquí se muestra en pantalla el X y el Y que representa, pues representa la coordenada del punto P, y el B cuadrada representa el semieje de ordenadas al cuadrado, y el A cuadrado representa el eje de abscisas al cuadrado.
Formas de ecuaciones generales. ¿Qué es una forma general? Es algo que nos permite estudiar una serie de problemas una sola vez. Por ejemplo, la fórmula general de una ecuación cuadrática es ax al cuadrado más bx más c igual a 0. En ellas, lo que es a, b y c son números reales con la condición de que sea diferente de 0, siendo x la incógnita. Para esto utilizamos la fórmula general que es igual a x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac entre 2a. Mediante esta fórmula se puede encontrar la solución de cualquier ecuación de segundo grado. De ecuación de segundo grado o cuadrática siempre que dicha solución exista. También según los historiadores, la fórmula general era conocida ya por los antiguos matemáticos babilonios, que posteriormente fue transmitida a otros pueblos como los egipcios y los griegos mediante intercambios culturales. ¿Cómo podemos convertir una ecuación de recta de forma general a ordinaria y viceversa? Bueno, para encontrarla planteamos un nuevo triángulo rectángulo. En este es el que se forma después de la escalera que viene en el ejercicio de abajo. Y este resbala un poco. Este triángulo sigue teniendo una hipotenusa igual a 10 metros y el cateto paralelo al suelo mide ahora 6, que sería 6 metros más 3 metros igual a 9 metros, que es por lo tanto altura menos distancia al cuadrado igual a 10 al cuadrado menos 9 al cuadrado igual a 100 menos 81 igual a 19. Esto se sustituye a altura igual a 8 metros, que es calculado previamente a 8 menos distancia al cuadrado y esto es igual a 19. Esta ecuación se puede resolver de varias maneras, incluyendo por supuesto el uso de la fórmula general, el cual mostraremos a continuación con estos pasos. Bueno, para el paso 1 vamos a desarrollar el producto notable de la izquierda, que viene siendo 64 menos 16d, que viene siendo la distancia, más distancia al cuadrado, que es igual a 19. En el paso 2 vamos a establecer la ecuación de segundo grado para la incógnita d, que viene siendo la distancia. Se sustituiría de esta manera: d al cuadrado menos 16d más 45 igual a 0. En el paso 3, los coeficientes son a, que viene siendo igual a 1, b igual a menos 16 y c igual a 45. Lo sustituimos en la fórmula general, que viene siendo x igual menos paréntesis menos 16 más menos raíz cuadrada paréntesis menos 16 al cuadrado menos 4 por 1 por 45 entre 2 por 1, que viene siendo igual a 16. ¿Por qué 16? Porque esto pasa positivo, porque menos por menos es más y quedaría el 16 positivo. Sería 16 más menos raíz cuadrada 256 menos 180. El 256 es porque se multiplica 2 veces el 16 porque está elevado al cuadrado. Menos 180, que es menos 4 por 1 por 45, da como resultado menos 180 entre 2. Y por último, tenemos la sustitución de 16 más menos raíz cuadrada de 76. ¿Por qué 76? Porque 256 menos 180 da un resultado de 76 entre 2. Las soluciones de las ecuaciones vendrían siendo esta. Distancia 1 es igual a 16 más raíz cuadrada de 76, se cierra paréntesis, entre 2, que viene siendo 12.36 metros como resultado. En la distancia 2 es igual a 16 menos raíz cuadrada de 76, se cierran paréntesis, entre 2.
que viene siendo como resultado 3.64 metros. Y para esto ese problema nos daría como resultado 3.64. En el paso 4, pues vamos a analizar las soluciones obtenidas, que la primera de ellas no tiene sentido físico, ya que no es posible que la escalera resbale 12.36 metros. Si originalmente el tope estaba a 8 metros de altura sobre el suelo, por lo tanto la respuesta correcta es la segunda opción. ¿Por qué? Porque el tope de la escalera resbala a una distancia que viene siendo igual a 3.64 metros. El alumno Abraham Noé Guerra Pérez del grupo de tercero B, el turno nocturno. A mí me va a tocar hablar sobre las ecuaciones. En esta ocasión me toca explicar la ecuación canónica. Bueno, primeramente, ¿qué es la ecuación canónica o segmentaria? Bueno, le voy a dar lectura a lo que dice aquí. Dice, la ecuación canónica o segmentaria de la recta es la expresión algebraica de la recta que se determina conociendo los valores donde la recta corta a cada uno de los ejes coordenados. Entonces, en otras palabras, o en pocas palabras, ¿qué es una ecuación canónica? Una ecuación canónica nos va a servir para que nosotros podamos visualizar en un plano cartesiano dicha ecuación, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice que el valor donde la recta corta al eje X se le va a llamar A en esta ocasión. O igual se le puede llamar de otra forma. Y el valor donde la recta corta al eje Y le llamaremos B, generando los dos puntos en el plano cartesiano A, 0 y 0, B respectivamente. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Un poquito más gráfico. En realidad, lo que estamos haciendo es asignarles valores, ¿sí? A través de la expresión cortar, ¿sí? Vamos a decirle que estamos cortando allí el eje X, el eje Y, de esa forma ya yo le estoy asignando un valor en el plano cartesiano al segmento A o al segmento B. Bueno, así es como lo entendí yo. Tenemos aquí una explicación pequeña. Dice que en muchas ocasiones hay quien tiene la ecuación general de la recta, pero a partir de ahí se necesita una ecuación canónica, y es por eso que ahorita en las siguientes diapositivas voy a tratar de explicarles el proceso a seguir para que pues de esta forma todos podamos conocer la estructura de la ecuación canónica de la recta. Vamos a ver, ecuación general de la recta. Tengo una ecuación aquí que dice AX más BY más C es igual a 0, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es asignarle un valor, ¿sí? Voy a asignarle un valor a la letra X, ¿sí? Dice aquí que la ecuación canónica a partir de la ecuación general de la recta es la que está allí, AX más BY más C igual a 0. Entonces, yo ya sé que esta es mi ecuación general. Bueno, entonces lo que voy a hacer es suponer que la X tiene el valor de 0. Con esa finalidad elimino la primera parte de mi ecuación, o sea, AX, y ya nada más me va a quedar BY o más BY más C es igual a 0. Entonces, cuando yo ya tengo esta nueva ecuación, yo voy a poder despejar la letra Y a través de, pues como ya todos sabemos, ¿verdad? Pasamos la letra C al lado derecho en su forma negativa. Déjenme pongo de nuevo la formulita, ¿sí? Es la de mero abajo, BY más C. Entonces C pasa del lado derecho en forma negativa, B está multiplicando, pues va a pasar dividiendo. Es por eso que yo ya tengo mi fórmula, como les había dicho, aquí en esta parte, arriba a la izquierda, Y es igual a C menos B. Entonces, yo ya tengo el valor de Y, o ya sé cómo encontrar el valor de Y. Y debo de recordar que el valor encontrado corresponde a la letra B en la ecuación canónica, ¿sí? Bueno, entonces yo uso la misma forma de pensar, el mismo razonamiento para conocer el valor de A. O sea, de nuevo hago un despeje, me queda la letra A, que es igual a menos C sobre A. De esa forma, yo ya tengo una expresión general, ¿sí? O una ecuación general, y ya tengo una ecuación canónica. Entonces, tengo aquí la diapositiva que me dice resumen del proceso para encontrar la ecuación canónica.
Si la ecuación general de la recta es A igual a C sobre A, entonces B es igual a menos C sobre B. Es lo que ahorita habíamos dicho. Vamos a despejar cada una de las letras en función de X o Y. Entonces, así la forma que tiene la ecuación canónica al final debería ser X sobre A más Y sobre B es igual a 1. ¿Por qué? Bueno, vamos a partir de la expresión que aquí está al final, de la forma general AX más BY más C es igual a 0. Bueno, entonces yo voy a mover del otro lado de la igualdad a la única que está independiente, que es la C, poniéndole negativo. AX más BY es igual a menos C. Entonces ahora sí, yo tengo que dividir entre un número que no debe de ser 0, tiene que ser distinto a ese, ¿sí? Entonces sería AX sobre menos C más BY sobre menos C igual a menos C sobre menos C. Entonces, como yo ya sé que menos C sobre A es como si yo dijera que A o menos C sobre B es igual a que yo dijera B, mi expresión me va a quedar XA más Y. X sobre A más Y sobre B es igual a 1. Esta es mi fórmula de la ecuación canónica. Entonces, espero que haya quedado claro en verdad. Y pues es un gusto tratar de explicar un tema tan interesante. Espero que haya quedado bien. Nos vemos. A continuación vamos a pasar lo que es de la forma general a la forma canónica. Para saber esto, que la forma general es lo que es igual a 0, esa es la forma general, y la forma canónica es la que se encuentra como de color rojito. ¿Para qué nos sirve todo esto? Por ejemplo, si nos dicen esa ecuación y nos dicen grafica la parábola, para graficar la parábola hay que pasar a la canónica. O a veces nos dicen encuentre el foco, el vértice, pues también de igual manera tenemos que pasar de la forma general a la canónica. Es una forma de hacerlo. Entonces, para pasarla a la forma general, a canónica, vamos a tener en claro como la ecuación. Primero que nada, vemos que la X está de un lado y la Y está del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que son los términos de esa X de un lado y los que no tengan la X, pues del otro lado. Entonces, como esos dos términos, lo que son primero X al cuadrado que las X están en un lado y las Y están en otro lado, lo que es en forma canónica. Entonces, tenemos que ver, quedaría la forma general cuadrado menos 6X, vamos a dejar lo que son los términos igual. Entonces, a X se pasan a la derecha. Entonces, acordémonos que un término se pasa al otro lado, entonces se cambian de signo. Van a quedar. Entonces, el menos 8y quedaría 8y, se queda, o sea, positivo. Pero no, y los otros términos que no tienen la X más 8y, porque pues sabemos que es el primer término. Quedarían así, y quedaría nada cuadrado menos 6 al cuadrado, y el menos 7y pues quedaría como más 7y. Otra cosa que tenemos que ver es que, por decir, tenemos X con algo al cuadrado. Para poder hacer como despejar o algo así, necesitamos tener un trinomio cuadrado perfecto. Pero pues arriba tenemos que completar lo que es el trinomio cuadrado perfecto. Lo que quiere decir es que son tres términos, tenemos solamente dos. Para eso, hay que encontrar lo que es el trinomio perfecto, o hay que factorizar para encontrar el tercer término. Vamos a checar lo que es la de esta. El tercer número siempre queda lo que es positivo. Entonces nos vamos a fijar en el 6 y lo vamos a dividir entre 2 y lo vamos lo vamos a elevar al 2. Entonces quedaría 6 entre 2, se quedaría como 3, elevado a la 2, quedaría 9. Entonces quedaría X al 2, bueno, no, el 3 se va a elevar al cuadrado, entonces 3 por 3, 9. Otra cosa que tenemos que ver es que como vemos que también sumamos a un lado de la igualdad, entonces también tendríamos que poner el más 9 a un lado de la otra igualdad. Ahí ya no se le cambiaría el signo porque sería lo que es el trinomio cuadrado.
¿Qué es lo que acabamos de hacer? Pues fue lo que es completar los trinomios. Ahora en siguiente punto vamos a colocar lo que es el igual al siguiente. Entonces nos sirve para colocar lo que es el paréntesis al cuadrado. ¿Qué va adentro del paréntesis al cuadrado? Vamos a poner lo que es la raíz del término x, el signo y la raíz cuadrada de 9. Que esto quedaría raíz cuadrada de x cuadrada, pues solamente es el signo que es x, siempre es la letra, entonces pues el signo es menos, como es menos, si estuviera más, pues sería más, y lo que sería la raíz cuadrada de 9 quedaría 3, que otra cosa sería que es la mitad del 6 que quedamos arriba. De ahí, en la siguiente manera, de la siguiente igualdad, lo que nos toca nada más es sumar lo que son los números y bajar lo que es el 8y. Entonces se baja 8y, entonces 7 más 9 lo sumamos y quedaría más 16, entonces quedaría 8y más 16, ya se está pareciendo un poquito más a la forma canónica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a tener que despejar o dejar la y sola, y que es 8y, entonces vamos a factorizar lo que es el 8y, vamos a factorizarlo, y lo que sería para poder factorizar en factor común, vamos a factorizar por factor común. Lo de arriba, lo de un lado se quedaría igual porque bajamos, porque ya está muy bien. Entonces no importa que esté con la y, así esté 5, 2, 10, no importa, siempre vamos a factorizar lo que es 8 en paréntesis. En el paréntesis se va a colocar lo que es el resultado de dividir lo que está arriba en 8, es la factorización. 8 dividido entre 8y, pues da y. 16 dividido entre 8, pues da 2. Entonces en paréntesis quedarían y más 2. El paréntesis lo que va dentro del paréntesis es la división de lo que está, de todo eso, de lo que estaba a un lado del 8y. Entonces así quedaría. Quedaría entonces nuestro resultado, lo que es x menos 3 al cuadrado, que es igual a 8 en paréntesis y más 2, que acuérdense que es lo que quedó de la factorización de todo lo de arriba por lo que estaba en la 8y. Eso sería todo de mi parte y gracias.